Hola, ¿qué tal? Comunidad UTEL, buenas tardes, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto verlos cada semana en este espacio de clases magnas y el día de hoy nos acompaña la doctora Susana Álvarez. Maestra, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, pues la doctora nos ha preparado este tema que es nuestra razón de ser, porque somos esta comunidad de conocimiento. Y esta comunidad de conocimiento, pues es para que todos nos eduquemos, nos formemos y pues en esta comunidad, en este espacio, vamos a ver por qué es tan importante la educación en la sociedad. ¿Correcto, maestra? De hecho, es esta parte tan interesante porque, bueno, a veces pensamos que la educación está lejos de la sociedad, inclusive los papás. Van, dejan a los niños y en la actualidad, bueno, pues está desvinculado, está roto este contacto de los padres con los chicos en la escuela, con los maestros, con la institución y bueno, la sociedad, bueno, se ha perdido, yo creo, esta relación tan directa que tenemos, que ahorita vamos a ver cómo tanto la escuela como la sociedad están totalmente engranadas y que finalmente una y otra se relacionan y se afectan, ¿no? Por supuesto, no podemos verlos por separado porque se interrelacionan, ¿no? Una es en esencia de la otra y la otra no puede existir sin ella, ¿no? Exactamente. Este tema lo ha dado en diferentes foros. He estado trabajando, lo hemos trabajado en otros espacios, lo hemos estado trabajando con lo que es ay, se me fue ahorita, el comité no es cierto, yo estoy hablando de otra cosa. Es que lo he llevado a varios congresos y hemos trabajado con el Comité Iberoamericano de Calidad Educativa. En tanto, estuvimos en un congreso internacional que se dio en Barcelona, lo estuvimos trabajando por allá y actualmente lo llevamos también a Monterrey. Este año estuvimos ahora en junio en Monterrey y lo estuvimos trabajando. Exacto, por eso los invito a la comunidad a quedarse, a compartirlo, ya estamos en vivo, pasen la voz, porque pues ese es un tema que se ha hablado, como usted lo menciona, en congresos iberoamericanos, ¿no? En España, en Monterrey y ahora aquí en clases magnas. Así es que, maestra, la dejamos para que nos llene el pizarrón de conocimiento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me voy a mover un poquito porque va a empezar a salir información. Y antes de que empecemos, me gustaría dejarle un minutito aquí esta parte. Sí quería comentar con ustedes quién soy, porque bueno, me presentan como la maestra o la doctora Susana Álvarez, y bueno, por ahí de formación soy psicóloga. Me he especializado en muchas áreas del área de educación, de lo que es este gran trabajo que es la educación, y que bueno, nos enriquece todos los días a cada uno de nosotros que estamos involucrados. Y algo que a mí me queda muy claro y que creo que es fundamental, la educación es el lugar de transformación, el lugar donde transformamos a un individuo, pero ese individuo después va a transformar a su entorno más cercano, que podría ser su familia, su comunidad, y esa comunidad impactará a, no sé, la alcaldía ahora, o delegaciones antes, o al pueblo, o al Estado y finalmente a un país. La educación va a transformar las formas de ver las estructuras sociales, económicas, políticas, y lo vamos a ver en un momento. Y bueno, empecemos con qué es o qué se entiende por educación. Finalmente sabemos que educación para muchos, la educación solamente se da en la escuela. Y eso no es cierto. La educación se da en ámbitos tan diversos como un supermercado. ¿Les gusta? Un supermercado nos da educación. Nos da educación porque convivimos con otras personas, aprendemos matemáticas cuando checamos precios, convivimos con la cajera o el cajero y aprendemos también en un supermercado. Entonces la educación está en todo. Claro que la hemos encuadrado, la hemos de alguna manera presentado en lo que es un espacio muy, muy específico que podría ser la escuela.
¿sí? Ahí la hemos nosotros encasillado la educación, pero la educación está en todas partes. Y finalmente la educación es un proyecto socioeducativo cultural. Fíjense muy bien, socio, ¿qué les dice esto? Sociedad, ¿sí? Educativo, bueno, pues ya estamos en esta parte educativo, sí, ya estamos en la escuela, la institución, sí, ya estamos ahí. Pero también dice que es cultura, el proceso cultural que va a depender de los entornos donde nosotros estamos y de los momentos históricos en los que nosotros vivimos. Entonces, finalmente la educación, ¿sí? Si nosotros lo contemplamos de esta forma, ¿sí? Vamos a encontrar que es, yo no le quisiera poner problemático a esto, más bien es una vinculación entre estos fenómenos o estos procesos que encontramos en la cotidianidad. Y bueno, ¿qué escuela, qué sociedad, qué cultura y qué entorno nos tocó vivir? Ahí debemos nosotros empezar a platicar o a ver de lo que es, qué es el proceso de la educación. Podemos tomar un poco la postura o la propuesta que hace Freire, Paulo Freire, que ya muchos de ustedes deben de conocer, nos dice que la educación es el entorno donde el poder y la política se expresan de manera fundamental. Y si nosotros hablamos de nuestro proceso actual, el proceso social o político en el que nos encontramos, pues entonces estaríamos hablando que tenemos un impacto directo de esta política que estamos viviendo con nuestra escuela. Y nada menos podríamos hablar de las últimas decisiones que se han tomado sobre nuestra institución educativa, sobre nuestra escuela. Y cada uno de ustedes deberá de conocer las noticias, algo que les pido siempre a mis estudiantes, por favor, sepan de historia, sepan qué está sucediendo día con día en nuestros entornos, porque eso nos dice qué es lo que está sucediendo en mi espacio de trabajo, que en este caso sería mi escuela. Y así como lo menciona Freire, que dice poder y política, pues bueno, ahí estamos encontrando con las nuevas posturas de nuestra política en el país que van a impactar directamente a la educación, van a transformar algunos espacios en la educación. Y dice también Freire que es la producción de significados, de deseos, de lenguaje, de valores, de un proceso que responde a la creencia más interna, más profunda del significado humano. Es donde nos encontramos, el espacio de la educación es donde nos encontramos y compartimos estos deseos, estos valores, estas ganas de seguir haciendo cosas. Ustedes escuchen a los niños, a los jóvenes, a los adultos que están en un espacio educativo. Comparten estas ideas, estos proyectos, esto que soy como humano. ¿Y de dónde viene esto que soy como humano? Pues viene de la sociedad, viene de allá afuera, viene de sus entornos. Y nos los comparten en este pequeño entorno, en este espacio educativo, y ahí hay un intercambio. Intercambiamos conocimientos técnicos, pero esos conocimientos técnicos se van a ir allá afuera. Pero lo de allá afuera también regresa a mi espacio escolar. Mi espacio escolar, dice la UNESCO, la educación es entendida como el proceso global de la sociedad. Es un proceso global, ahí nos encontramos todos. Ahí empezamos a conocer lo que existe en el entorno. Lo que existe no nada más en mi pequeña comunidad escolar, existe afuera de mi comunidad escolar y más allá de mi colonia, más allá de mi país. La escuela me dice qué está sucediendo en el resto del mundo y más actualmente,
si hablamos de tecnologías, conocemos ¿cuánto les gusta? ¿En un segundo? Conocemos lo que está pasando en África, o lo que está pasando en la India, o lo que está pasando en China, o lo que puede pasar en Rusia, en Inglaterra, en Estados Unidos, que bueno, lo tenemos más cercano, pero si gustan en América Latina, lo que está pasando en la punta sur, que es Tierra de Fuego, podemos saber qué está sucediendo, qué sucede inclusive en la Luna, en Marte, lo puedo saber inmediatamente. Entonces, no nada más el proceso educativo está encerrado en un aula, está encerrado en 4 paredes o en una institución que puede tener jardines, salones, un espacio directivo, no sé, una biblioteca. Eso no nada más es la escuela, también está fuera de esos espacios. Y dice la UNESCO también que a través del cual las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad y en el beneficio de ella. Y si ustedes leen, alcanzan a leer las letras verdes que marcamos para sobresalir, dice que es la organización que nos va a permitir. Y bueno, la UNESCO nos dice que la educación en sí, la educación dentro de una institución me ayuda a desarrollar mis capacidades, mis actitudes y mis conocimientos en una totalidad para que después seamos funcionales allá afuera. Pero ¿qué nos puede suceder allá afuera cuando hablamos de este proceso educativo? ¿Qué relación existe entre el sistema educativo y el sistema social? ¿Qué pasa con este sistema social en el que nos encontramos? Dice que el sistema educativo es una identidad independiente del sistema social. Eso dicen, que somos independientes unos de otros. El sistema social es un producto del sistema educativo. Entonces quiere decir que no somos tan independientes. ¿Sí? Finalmente, lo que hacemos en el aula va a estar impactando a nuestro espacio social. Pero lo que sucede en el espacio social también va a estar impactando a nuestro espacio educativo. ¿Por qué decimos esto? Vamos a suponer que nosotros estamos en una escuela, y es un ejemplo real. Yo tengo un primo que se llama Raúl, es supervisor educativo en la zona de Iztapalapa. Y entonces en esa zona de Iztapalapa, él comenta que es una zona dura, es una zona difícil de trabajar, que es supervisor a nivel secundaria, para ser más específicos. Y resulta ser que los estudiantes llegan a veces con armas, y armas de todo tipo, desde armas blancas que llamamos nosotros, que puede ser una punta, una navaja, un cuchillo, hasta quizás otro tipo de armas más complejas, que puede ser una pequeña, no me sé los tamaños de armas, y afortunadamente yo no tengo que tener ese contacto, pequeñas armas, no sé de qué tamaño serían, pequeñas armas de fuego, y que finalmente eso se ha vuelto cotidiano, se ha vuelto parte también de la escuela, de encontrar esos instrumentos dentro de la escuela. Entonces quiere decir que lo que está pasando allá afuera viene y repercute en el sistema educativo, viene e impacta en el sistema educativo. Claro que también hay cosas buenas, no todo es eso. Podemos encontrar otras zonas donde la gente colabora con las instituciones, aporta tanto material como procesos económicos para mejorar las instalaciones, hacer una biblioteca más fuerte, más grande. Entonces, estamos en un contacto continuo, en un contacto circulante inclusive, porque vamos transformándonos y tenemos que crecer ambas partes. Sistema educativo y sistema social tienen sus diferencias, pero estructuralmente, digamos que están independientes,
de alguna manera, o los vemos independientes, pero la realidad es que estamos unidos unos con otros. Me encanta el pizarrón porque algunos verán que nos cuesta un poco de trabajo borrarlo, pero lo vamos a lograr. Y bueno, vemos, perdón, me adelanté, dice, el sistema educativo es una entidad independiente del sistema social. Decimos que están por separado y ahí lo vemos en pantalla. Uno está arriba, a la derecha para mí, y abajo a la izquierda, la educación y la sociedad. Parecen dos esferas volando en el espacio, ¿no? Y esas dos esferas volando en el espacio en algún momento se van a reunir. El sistema educativo es una entidad independiente del sistema social. No es común escuchar, pero a veces se obra como si se aceptara. Pensamos que sí están separados. Todos piensan que la sociedad no tiene nada que ver con la institución educativa y que la institución educativa debe tomar sus decisiones, debe regirse por ella misma, debe tener sus espacios específicos y que no se meta con los procesos sociales, que no le diga al chico cómo tendrá que hacer las cosas fuera del aula, que se encargue de ellos dentro del aula. Pero resulta ser que al paso del tiempo la sociedad se ha transformado, nos hemos modificado, la sociedad quizás ha avanzado, o por lo menos eso creemos que hemos avanzado. Habría que pensar y valorar esa situación. Y bueno, la escuela ha asumido otros papeles. Y ahorita vamos a hablar de ese proceso de asumir otros papeles. La planificación de la educación se hace desde los escritorios sin hacer un estudio de las necesidades. Sabemos que hay un sistema educativo, sabemos que hay una institución que representa todo el sistema educativo, va a representar el sistema educativo. ¿Quién es? ¿Quién es ese sistema? La Secretaría de Educación Pública es la que representa todo el sistema educativo. Y este sistema educativo está sustentado en procesos políticos, ¿sí? En la política. Quiere decir que nosotros no nos podemos desprender de un proceso político. Tenemos que estar trabajando con un proceso político. Ellos nos marcan los lineamientos que nosotros tenemos que seguir en la institución educativa. En este proceso educativo me marcan las líneas a seguir. Por lo tanto, la educación está al servicio del proceso político de una institución que pertenece al Estado. ¿Hasta ahí vamos bien? Y bueno, se adoptan esquemas foráneos de educación que ignoran la idiosincrasia de un país. También hablamos de que la educación en México, y bueno, antes de hablar de la educación en México, para que quede claro esto de adaptar procesos foráneos, nosotros como país pertenecemos a diversas instituciones, ¿sí? A la O, perdón, no, es con O, es la EAG, ¿sí? La OCDE o la OCDE, como otros la conocen, son instituciones internacionales a las cuales nosotros pertenecemos. Y ellas marcan el ritmo de la educación. De ahí, algunos saben, y a lo mejor saben más que yo, que están estudiando en básicas o que trabajan en básicas o que tienen hijos pequeños y que están en sistemas básicos, preescolar, primaria, secundaria y ahora la bachillerato, la preparatoria. Sabemos que hay una serie de exámenes, que hay una serie de rigor educativo de acuerdo a la normatividad que estas instituciones manejan. Por lo tanto, el país también debe de cumplir
en procesos educativos, en estos procesos. En estas, lo voy a marcar con otro color, en estas instituciones que van rigiendo la educación de un país, sin pensar que nuestro proceso, que nuestra ideología, nuestra cultura, nuestra forma de ser, de organizarnos es diferente en cada uno de los países. Y estamos hablando de países de primer mundo. México no es primer mundo. Estamos en vías de desarrollo. Y entonces nuestro proceso educativo tiene que ser diferente. Tenemos que adaptarnos a nuestras condiciones. Y bueno, ahora sabemos que con las nuevas políticas educativas, la Secretaría de Educación Pública, el gobierno que está en este momento en el país, bueno, están haciendo la escuela, la nueva escuela mexicana, que están planteando otras estructuras. Pero habría que revisar esas estructuras finalmente para comprender qué es lo que estamos haciendo. El sistema educativo es una entidad independiente del sistema social y seguimos pensando lo mismo. La escuela se convierte en una isla dentro de la realidad social. Empezamos a trabajar en nuestra educación, ¿sí? Llegan los chicos a la escuela, los dejan los papás desde el primer día de clases y a veces, o casi siempre, esta sociedad se desentiende de estos chicos y le deja la labor a la escuela, sin pensar que es tan importante su apoyo que cuando el chico sale, pues llevará algunos aspectos académicos a la vida cotidiana, a la realidad del día a día que tiene con su familia, con sus vecinos, con el señor de la tiendita inclusive, ¿no? Porque es parte de la sociedad. Finalmente, si nosotros lo analizamos fríamente, ¿quién es el último consumidor de lo que hacemos en las aulas? La sociedad. Entonces, no podemos desvincularlos. Las tareas escolares se reducen a ir a clase, aprobar los exámenes y obtener un título. Pero ¿para qué voy a obtener un título? ¿Para qué voy a la escuela? ¿Simplemente a sentarme? ¿O eso que yo estoy estudiando, o eso que me están enseñando, o lo poco o lo mucho que me llevo en el aula, no me sirve allá afuera? ¿No lo tengo que aplicar allá afuera? Los alumnos se quejan de las matemáticas. Siempre dicen, ¡ay, qué difíciles son! Me cuesta trabajo, no me las enseñan bien, son complicadas. Pero yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no tomas el tiempo para tomar tu pecera? ¿No tomas el tiempo para dar la clase? ¿No tomas el tiempo? Y esas son matemáticas. ¿No das el cambio? ¿No pagas un producto y te regresan un cambio? Esas son matemáticas. Entonces, no me digas que lo que estás aprendiendo aquí en el aula no está también allá afuera. La educación se convierte en instrumentos de desagravio y desadaptación tanto social como profesional. A veces pensamos que la gente que estudia mucho, sí, inclusive hasta les ponemos apodos, ¿cierto? La gente que sabe más, a veces la rechazamos y pensamos que es no les voy a decir cómo les dicen, bueno, sí, cerebritos, matados, no se divierten, o el maestro que cumple, que siempre está al día, que siempre prepara sus clases. Esos maestros a veces son también bulleados por otros compañeros del mismo sistema. Entonces hay que tener cuidado, todos estamos integrados en lo mismo y todos trabajamos para lo mismo. La escuela no es un proceso de desadaptación, al contrario, es un proceso que nos permite adaptarnos a las condiciones de cada momento histórico. La educación se tiene que transformar en estos procesos históricos. Les diría yo que cuando yo fui a la escuela, hace meses atrás, hace algunos años, pues era diferente a lo que ahora. Simplemente el hecho de que estoy aquí parada transmitiendo una plática sobre educación, esto ni soñando cuando yo fui a la escuela.
era otra forma de enseñar, era otra forma de manejarnos. Entonces, bueno, pues ahora estamos actualizándonos. No es una adaptación, es una readaptación y reaprendizaje a los nuevos procesos. El sistema educativo es producto del sistema, el sistema social es producto del sistema educativo. Entonces, estas dos grandes esferas que veíamos en la lámina anterior no están separadas, están unidas. Una es necesaria para la otra. La sociedad requiere de la educación, pero la educación también requiere de la sociedad. En este sentido, en este modelo donde ambas partes están interrelacionadas, bueno, el sistema educativo mantiene o ha venido manteniendo un status quo, ha venido reproduciendo estos procesos sociales. Aquí lo interesante sería, como en el último punto se menciona por ahí, que los maestros estemos mucho más comprometidos para hacer una educación mucho más crítica, empezar a romper con este status quo, con esto que nos presenta el sistema político, cómo es el deber ser dar clases, mantener una institución educativa, proyectarnos en un proceso académico, en un proceso cultural estable, estático. Y si nosotros en el aula producimos transformación, producimos cambios, tener esta posibilidad que a veces los que han leído a Freire pueden hablar de esta pedagogía crítica, empezar a hacer eso. Porque entonces cuando nosotros transformamos la educación, transformamos a la sociedad. Y así es, si yo rompo con ciertos procesos dentro de mi aula y soy capaz de generar esta posibilidad de crítica, de conocimiento mucho más crítico, productivo, enlazado a los momentos históricos, seguramente en el aula puedo cambiar muchas cosas que serán cambiadas en nuestra sociedad. Por lo tanto, la sociedad y la educación están determinados, están unidos, están en conjunto. Lo que la sociedad necesita es lo que nosotros trabajamos en el aula. Una materia que yo doy es diseño curricular. Y cuando hablamos de diseño curricular, y cuando hemos construido planes y programas de estudio, lo que nosotros necesitamos es preguntar qué requiere la sociedad de nosotros a nivel universitario para el sector laboral. Y entonces empezamos a formar y a estructurar planes de estudio que cumplan con una necesidad social. ¿Estamos o no vinculados? Por supuesto que sí, porque yo lo que voy a ofrecerle a la sociedad es lo que ellos me están pidiendo para que yo forme en mis aulas. Por lo tanto, estamos vinculados al 100%. Las relaciones sociales, en particular, obviamente son un producto que se dan dentro de las aulas, se estructuran en las comunidades, dice el señor Carlos Marx, ¿sí? Hace más de un siglo que él plantea esto. Las relaciones sociales, y en particular las de producción, determinan la calidad de las demás estructuras de la comunidad. Parte de la comunidad es la educación. Entonces, el sector productivo tiene que ver con la educación. Los sectores o las relaciones sociales, la comunidad, tiene que ver con la educación. Entonces, por ahí tenemos que empezar a ver qué tipo de educación realmente nosotros estamos generando. ¿Queremos estar aislados de la educación, de la sociedad, o estamos relacionados con la sociedad? Imposibilidad de cambiar al mundo desde la escuela, convertir a la escuela en una trinchera revolucionaria extremista contra el sistema. No se trata de romper con el sistema, se trata de que ayudemos a mejorar el sistema, pero que también el sistema nos ayude a mejorar las escuelas.
estas frases de revolucionarios, extremistas, cuando yo lo estaba leyendo y armando la plática, me llevó mucho a los años 70. Y que bueno, creo que ya pasaron 5 años, a Ayotzinapa, los 43. Cuando yo era pequeña en los años 70, se oía esto de las escuelas revolucionarias extremistas contra el sistema. Y de la misma zona surgió había un señor que le llamaban, se me fue ahorita el nombre, ahorita me acuerdo. Era Lucio Cabañas, ¿sí? Lucio Cabañas salió de esas mismas escuelas o de esa misma escuela normalista rural. Y seguimos en la misma lucha. ¿Hemos cambiado el sistema? ¿Se ha transformado el sistema? Por supuesto que es una zona muy específica, en un lugar muy determinado. Estamos hablando de la Sierra en Guerrero, con condiciones específicas, condiciones sociales, culturales, económicas muy, muy particulares, ¿no? Pero la educación revolucionaria que está en ese sistema no ha cambiado. Lo que pretendemos no es hacer una escuela revolucionaria, no es como el término se maneja, revolución. Revolución se implica cambio total, armas, levantamientos, hacer manifestaciones. No se trata de eso, sino al interno hacer una educación más revolucionaria, hacer a nuestros alumnos más pensantes, más críticos, más con esta capacidad de ellos transformarse para poder transformar a una sociedad. Si queremos transformar a una sociedad, la tengo que hacer dentro de mis aulas. El sistema educativo y sistema social son diferentes, pero estructuralmente interdependientes. Me recuerdo una canción, Somos Uno Mismo. Perdón, pero de repente me vienen ideas a la cabeza. Estamos separados, pero al mismo tiempo estamos unidos. Somos dos entes diferentes, escuela y sociedad, pero al mismo tiempo estamos engranados. Si uno de esos engranes se rompe, entonces romperemos la educación o habrá un conflicto social. Entonces, tenemos que estar trabajando en conjunto. Somos parte de la misma situación. Somos generadores de procesos y de personas para un futuro. Y esas personas se van a incorporar a la sociedad. Y esas personas después tendrán hijos que vendrán a la escuela. Y lo que ellos aprendieron me lo volverán a regresar al aula. Y lo que yo les enseñe a sus hijos en este espacio educativo, lo regresarán a la sociedad. Y entonces estaremos intercambiando. Pero la idea no es que sea un círculo la educación y la sociedad. No es esto, ¿sí? No es cerrar el círculo, es hacer espiral. Es hacer espiral. Escuela y sociedad en espiral, en crecimiento. Y a veces habrá retroceso, sí. Una espiral es eso, un retroceso. A veces quizás en algún momento nos regresamos, sí. A lo mejor nos vamos a regresar, pero la idea es que este regreso me permita volver a construir y seguir creciendo como escuela y como sociedad. Espero que hasta aquí vayamos bien. Y bueno, ya casi estamos en la parte final de nuestra sesión. Y bueno, dice que el sistema educativo y el sistema social son diferentes, pero están estructurados. Es una posición, en esta posición no existe una lucha entre ambos, sino una relación interdependiente, que era lo que estábamos nosotros comentando ahorita. La educación no depende de ningún sistema social y económico. Por supuesto que sí, porque tenemos el sistema
educativo sustentado en una institución y que viene desde un proceso político, y si nosotros nos vamos en este proceso político tenemos una Carta Magna, tenemos la Constitución, artículo 3, después tenemos la ley orgánica, no es cierto, la ley general de educación, después tenemos algunas leyes orgánicas muy específicas, tenemos acuerdos y cada escuela después tendrá sus propios reglamentos, siempre sustentados desde el proceso político que es nuestra Constitución. Desde ahí viene todo ese proceso. Entonces no estamos desvinculados del proceso social, político y económico. Tenemos partidas económicas para el funcionamiento de las escuelas, tenemos partidas económicas para el mejoramiento de las escuelas y que actualmente con los nuevos procesos políticos y de del nuevo planteamiento político que hace el gobierno, que ahora hay algo que se llama gobernanza, donde vamos a tener que incluir o van a tener que incluirse a los padres de familia, porque esas partidas económicas ya no se les dará directamente a las escuelas, se les estará dando en un proceso tripartita a los padres de familia, a las autoridades de la escuela y al mismo sistema gubernamental. Entonces estamos hablando de que la educación, por supuesto, que tiene que ver con este proceso social. Y ahora vamos a incluir a los padres de familia para tomar decisiones sobre la educación, no sobre los temas de la educación, sino sobre el mantenimiento de estas instituciones, el mejoramiento de los espacios educativos y que por supuesto impactarán en la calidad educativa, o por lo menos ese es el gran proyecto, ¿no? El estudiante se convierte en un ser libre, surge la capacidad de crítica y de autocriticarse. Eso sería el objetivo final de nuestro proceso educativo, de nuestra institución educativa. Y el sistema social define los objetivos que pretende alcanzar en sus habitantes, en sus personas, las personas que componen en su gente, las personas en sus habitantes, en que componen a esta sociedad. El sistema social nos dice, volvemos al proceso político, nos dice qué queremos, qué tipo de ciudadano. Y entonces en la escuela formamos ciudadanos relacionados con esta consigna política. ¿Por qué? Recordemos que nosotros ahora hablamos de cultura, ¿sí? Inclusión, ¿sí? Hablamos de igualdad en los espacios educativos para formar ciudadanos que políticamente sean capaces de desarrollarse en una sociedad. Entonces, ¿está vinculada o no la educación? Por supuesto que está vinculada. Y la educación tiene un costo, claro que tiene un costo, y siempre va a tener un costo, ¿sí? Lamentablemente no todos tienen el mismo acceso a la misma educación. Tenemos espacios rurales en México, tenemos escuelas unitarias en México, siglo XXI, escuelas unitarias. Algunos de ustedes sabrán que es una escuela unitaria, otros a lo mejor no. Yo hace 10 años no sabía que era una escuela unitaria. Bueno, sí sabía que era una escuela unitaria, pero no sabía que en México seguían existiendo. Y estoy hablando del siglo XXI, hace 10 años. Y me tocó visitar una escuela unitaria hace 10 años, donde yo pensaba que eso solamente pasaba en las películas de los años 40. Qué triste, ¿no? Que no tengamos, estamos en educación y a veces nos perdemos de esos procesos, ¿no? O no queremos verlos. Es preferible negarlos, ¿no? Y bueno,
Entonces, bueno, no todos tenemos la misma oportunidad, ni se tiene la misma oportunidad precisamente por esos costos. La educación es cara para un país, muy cara para un país, por eso la economía es parte del proceso educativo. No todas las escuelas tienen las mismas oportunidades económicas, por lo tanto, perdón, no van a tener las mismas condiciones estructurales para poder impartir sus clases. Pero aún así, bueno, los maestros siguen trabajando. Siguen existiendo estos maestros que quieren aportar. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que la escuela o creen que estos procesos sociales deben o no hacer algo por estas instituciones educativas, por estos procesos económicos que estarán inmersos en la educación? Y dice Edgar Fraure, un sistema escolar separado del sistema social es como un engendro fuera de la matriz. Muy, muy duro. Es algo que no tendría sentido. La escuela sin la sociedad no tiene sentido, pero la sociedad sin escuela tampoco tiene sentido. Por lo tanto, así lo debemos de considerar. Es como un hijo sin su madre o viceversa, la madre sin su hijo. O sea, en el proceso de gestación no puede existir un hijo sin la madre y viceversa. No puede existir esta madre o llamarle madre si no tiene un hijo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que tener cuidado con esta parte. No podemos, insisto, en esta separación, no puede existir esta separación. El sistema social, al sistema social le conviene tener jóvenes entretenidos en las redes sociales. ¿Ustedes creen eso? ¿Podría ser cierto? No les interesa que la juventud se preocupe por su propia realidad. La posición del educador, si quiere ser auténtica o auténtico este profesor, se toma subversiva del orden social al cual cuestiona y del cual se rechaza a este sistema social. Si un maestro se pone en contra de las redes sociales y de la tecnología en el aula, probablemente sea rechazado. Pero bueno, finalmente esta afirmación que se hace, donde los jóvenes están tan inmersos en las redes sociales, en estos procesos tecnológicos, en estas situaciones actuales, porque eso tiene 20 o 25 años, no más, que hemos el boom de estos aparatos electrónicos y que a veces creo en lo personal, y esa es una opinión personal y la asumo, Susana dice, hemos rebasado y no sabemos usarlos. Esa es la realidad, no sabemos usarlos. Y también una opinión muy personal es que no debemos de tener aparatos electrónicos en las aulas hasta después de que los chicos tengan 12 años. Cuando entren a un sistema superior en la secundaria o quizás en la preparatoria, antes de eso, los chicos requieren otros elementos importantes de desarrollo cognitivo. Antes de usar un aparato electrónico, necesitan un proceso de desarrollo cognitivo. Y ya lo decía Piaget, y no me voy a meter en ese asunto porque estamos en la educación como sociedad. Algún día platicaremos de el desarrollo cognitivo. Y bueno, entonces sí es importante que cada uno de nosotros tengamos bien claro que la educación jamás estará fuera del proceso social. Es parte de la sociedad, es parte de lo que nosotros somos. La escuela nunca se va a desvincular del proceso social, del proceso político y del proceso económico. Y con esto yo terminaría, abro un espacio para... Sí, exacto, gracias. Empezaríamos nosotros con, si tienen algunas dudas, comentarios.
Claro que sí, maestra, muchas gracias. Bueno, pues vamos a leer algunos comentarios, participaciones de nuestra comunidad. Menciona que José Marcos Barriento López, que si esta clase, bueno, sobre todo como lo formó, es una propuesta política pedagógica. Gracias. Es una propuesta política pedagógica. Yo creo que en sí los modelos de educación tienen... Los modelos de educación tienen una propuesta política. Si nosotros hablamos de cada... hagamos recuento de nuestros últimos 20 años, hemos tenido diferentes sexenios, diferentes corrientes políticas, PRI, y bueno, no quisiera mencionarlos, pero bueno, hemos tenido este proceso estos procesos políticos, y cada proceso político que ha llegado al poder, y revisen cada 6 años, hay una propuesta de desarrollo, el Plan de Desarrollo Nacional, y tiene su sección, ¿no? De lo que es la educación. Y ahí nos dicen cuál es la educación, y cada 6 años impactan, estos procesos políticos impactan a la escuela. Claro, y justo por esta falta de continuidad, ¿no? Porque cada sexenio llega con una propuesta nueva, por eso no hay un proceso que podamos medir, evaluar qué tan positivo o no ha sido. Y bueno, lo tenemos ahorita, acaban de tirar todo el proyecto del sexenio pasado. No puedo decir si era bueno o malo el proyecto del sexenio pasado, todas estas modificaciones que hicieron, pero no tuvimos la continuidad para poder evaluarlo, ¿no? Exacto. Muy por el contrario, dijeron hasta aquí, lo cortaron y ahora vamos a empezar de cero. Y ahí yo creo que ahí hay un gran problema, ¿no? Sí, por supuesto, una gran área de oportunidad de evaluar, ¿no? Estos proyectos, pues al final, pues sí parte al gobierno, a los jefes de gobierno, a los jefes de Estado, y evaluar que sí hay que dar continuidad y que hay que cortarlo, ¿no? Por supuesto que todo el proceso educativo tiene estos áreas de oportunidad, áreas de mejora. No es un producto terminado, es un producto dinámico que está en una transformación constante. Pero si yo llego y hago una propuesta nueva y digo que todo lo anterior está mal, pues entonces cada 6 años estamos partiendo de cero. Deberíamos de hacer un análisis que se trabajó, que sí vale la pena continuar trabajando y que mejorar. ¿Qué mejorar? Y bueno, pues eso tendría que hacerse una evaluación forzosamente, ¿no? Claro. Justo esto es porque algunos comentarios de estudiantes donde menciona que si la educación, la calidad, y dice, pero las reformas actuales están haciendo que retrocedamos al no haber calidad de los estudiantes. ¿Cómo podremos interactuar y competir a nivel mundial? Y bueno, esto genera polémica, ¿no? Con otros, porque dicen, más allá de que en los estudiantes recae en los docentes, ¿no? Y bueno, y ahora los docentes, y también mencionan, pero entonces es en el modelo, en la gobernanza, en la educación, que es justo es lo que comentábamos clase, ahorita, ¿no? Un poquito de la gobernanza. La realidad es que todos los actores, y yo creo que los compañeros que están del otro lado en la red, muchos de ellos deben de estar en escuelas. La realidad es que no hay un solo actor en educación. En educación no es el maestro. La educación no es el maestro, tampoco es el alumno. ¿Sí? Pero tampoco es el gobierno. Tampoco es la Secretaría de Educación Pública, somos todos. Los papás, yo ahora veo que los papás llegan, dejan a los hijos a la escuela y los papás dicen, bueno, pues que la escuela se haga cargo. Pero los papás también son parte de la escuela. Entonces todos tenemos que trabajar. Si queremos tener una escuela de calidad, una educación de calidad, estudiantes de calidad, profesionistas de calidad, tenemos que esto es como un barco donde todos tenemos que remar para el mismo lado. Y no podemos, si uno deja de remar, entonces pues el barco no avanza. Si solamente 2 están haciendo su trabajo, pues ahí vamos a estar dando vueltas nada más. Entonces todos tenemos que trabajar. De ahí esta nueva propuesta de gobernanza que se acaba de presentar a principios de año, este proceso de gobernanza, que esperemos que funcione y que encontremos
una sociedad más comprometida con la educación, unos padres de familia más comprometidos con la educación de sus hijos. Sí, que justo una alumna decía, qué difícil va a ser involucrar a los papás, va a ser cambiar a los papás de que se involucren en el proceso de formación de sus hijos, ¿no? Y eso es una responsabilidad que el papá debe de entender, porque sí, yo docente tengo una responsabilidad, pero saliendo de la escuela, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del niño, del joven o de la sociedad y del entorno más cercano, que en este caso sería la familia, ¿no? Claro, por eso en el desarrollo de esta clase es lo que dijo, a ver, no hay, no vamos a ver por separado, se interrelacionan, ¿no? Forzosamente. No, y todos somos responsables, vamos a involucrar papás, maestros y los estudiantes, que se ve fácil en teoría, pero ¿quiénes realmente? Porque a lo mejor muchos de los alumnos que son de UTEL también son papás, pero y sus hijos están estudiando. Claro. ¿Cuánto involucran a sus hijos en sus estudios y viceversa, ¿no? Y yo creo que un elemento importante en las instituciones, ya bajándolo a lo que es la institución, a lo que es la escuela, un elemento importante es el director, porque el director va a ser el líder. Pero, no, o sea, ¿cómo explicarlo? Vendría a ser este asunto ahora, voy a retomar algunos términos, es la famosa gestión educativa que a veces no entendemos, que la gestión educativa donde todos estamos involucrados. La gestión educativa, sí, el director es el líder, pero él no hace todo. Él nos organiza a los profesores, a los alumnos, a los padres de familia, a la señora de intendencia, porque también es importante la señora que nos limpia los salones, al señor que viene a arreglar, no sé si existan jardines en la escuela, hay alguien que arregla el jardín, bueno, pues el señor que arregla el jardín también es importante para el proceso educativo, porque si está descuidado, sucio, bueno, servirá para otras cosas, menos para hacer alguna práctica, hacer algo. Otra cosa que debemos de entender también, que el espacio áulico, el espacio de aprendizaje, no nada más es el salón. El espacio de aprendizaje, y yo lo decía hace un rato, en un supermercado podemos aprender. Claro. Podemos aprender desde matemáticas, desde español, porque tengo que leer etiquetas, desde cómo relacionarme con las demás personas, que ahora dicen que la educación también tiene que trabajar valores, el saber ser persona, pues ahí lo puedo practicar en un supermercado. ¿Sí? También es un espacio, un jardín, estos centros recreativos, también puede ser un espacio de aprendizaje. Entonces, no nada más hay que cerrarnos al salón de clases. Si hablamos de que la sociedad y la escuela están íntimamente relacionados, pues entonces saquemos el salón a estos espacios también, ¿no? Y aprovecharlos. Claro que sí, sí, no quedarnos con este conocimiento en el aula. Papás, muy importante, estamos en modo estudiante, nos decía un alumno, yo estoy en modo alumno todo el tiempo porque todo el tiempo estamos aprendiendo, por eso este espacio se trata de eso, de compartir conocimiento que impacte en nuestra sociedad. Claro que sí. Bueno, doctora Susana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a UTEL que nos da estos espacios donde podamos estar más cerca de nuestros alumnos y de nuestra sociedad, que finalmente son ellos, ¿no? Exactamente, si tienen a la doctora Susana de maestra, ya la van a conocer, ella es quien da sus open class cada noche, y bueno, también las fuentes de donde la maestra basó su clase, se las vamos a dejar en los comentarios, porque algunos mencionaban, sí, de Paulo Freire, esta influencia en la clase. Igual por ahí está Marx, lean un poco a Marx, aunque les voy a decir que Marx nunca trabajó, para que sepan ustedes, como dato curioso, jamás pisó una empresa Carlos Marx. Carlos Marx lo mantuvo el señor Engels, fue su mecena, llamémosle así, Carlos Engels fue su mecena. Revisen su historia de Carlos Marx, tiene buenas propuestas porque se dedicó a pensar, ¿no?
Claro, bueno, pues cultura general por 10 puntos, ahí está. ¿Sabían que Carlos Marx nunca trabajó? Nunca trabajó. Muy bien, maestra, pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias esta a tarde. ustedes, sí, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana aquí en Clases Magnas, ya saben, un espacio para crecer juntos. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches, que la pasen bien.